Pues arrancamos otra edición de las CEO Talks, porque estamos aquí Pablo Mancilla y yo, que somos los socios fundadores de Delvi. Y nada, hoy está con nosotros Ferran Marsá, que es director de La Llave de Oro y además tiene otros proyectos también muy interesantes que nos contará hoy. Y si quieres, para arrancar, como solemos decir, cuéntanos un poco tu perfil, tu background, un poco qué estudias, cómo arrancas, un poquito. Muy bien, oye, pues gracias por la invitación. Y pues os cuento un poco. Yo estudié Administración y Dirección de Empresas. Yo creo que un poco por la inercia esa de no saber muy bien qué estudiar y bueno, viendo el negocio familiar, pues casi lo fácil era tirar por ahí. Y luego sí que hice, en cuanto a formación, luego hice un posgrado en urbanismo y en gestión de empresas inmobiliarias y luego hice un PAD en IS. Okay. Y en cuanto a trayectoria profesional, empecé en CBRE, estuve un par de años en la oficina de aquí de Barcelona, trabajando en el departamento residencial y luego en Capital Markets. Y trabajando en CBRE, la verdad es que pillé los años buenos del boom inmobiliario, por ahí por los 2005, 2006, etcétera. Y la verdad es que cuando se terminó la fiesta, pues mi padre me dijo, oye, ¿por qué no vienes a trabajar a casa, ayudar a remar un poco, que las cosas están un poco más complicadas? Y entonces ya por esa época me trasladé a la empresa familiar, que es La Llave de Oro. Okay. Y en cuanto a un poco de historia de la empresa familiar, de La Llave de Oro, ¿cuándo se funda? ¿La funda tu padre o mi abuelo? Tu abuelo? Este año cumplimos 80 años. Muy bien. Es del 45, en 1945. Y la fundó mi abuelo, Luis Marsá. Y bueno, lo sucedió mi padre, también Luis Marsá, que sigue, él tiene el cargo de presidente en la empresa, sigue ejerciendo como presidente ejecutivo. Y digamos que yo soy tercera generación junto con mi hermano. Mi hermano Didac es arquitecto de formación y también trabaja con nosotros. Vale. ¿Y desde los inicios tuvo la misma perspectiva o actividad que realiza actualmente o ha ido evolucionando? Siempre hemos sido promotores constructores, sí. Bueno, probablemente en un inicio, la verdad es que supongo que los primeros inicios de mi abuelo como promotor pues eran con proyectos pequeñitos. Y probablemente pues de un proyecto en otro proyecto, no debería simultanear varios proyectos a la vez, pero bueno, la trayectoria siempre ha sido de promotor constructor, muy focalizado hasta los últimos años solo en Barcelona y área metropolitana. Y quizás una de las aportaciones, digamos, que hizo mi abuelo en el negocio es quizás la gestión de la propiedad horizontal, ¿no? Antes los edificios eran de un único propietario y el negocio de hacer edificios en altura y venderlos piso a piso es relativamente reciente. Sí. ¿Y por cómo funcionaba antes? ¿Si era un solo propietario? Luego, la mayoría de gente era, los edificios tenían un propietario y la gente vivía de alquiler. Vale. Hablo hace 100 años. Claro. Y un poco, es decir, tú tuviste mucha presión, digamos, o tú ya tenías claro cuando estabas estudiando que ibas a acabar el negocio familiar, o hubo algún momento donde tú te planteaste, oye, tengo otras opciones encima de la mesa. Mira, ¿sabes qué pasa? Que en las empresas familiares el negocio está muy presente en el día a día. Y al final acabas conviviendo con la empresa mezclada en las conversaciones, en el día a día. De pequeño vas al despacho de tu padre por cualquier cosa. Quizás las comidas de domingo del fin de semana, aunque no se hablaba mucho de trabajo en la mesa, pero estando mi abuelo y mi padre, pues lo acabas viviendo mucho. Entonces, yo nunca tuve muy claro que me quisiese dedicar a esto. Nunca he tenido una vocación de pequeño de que quisiese ser
algo en concreto. Ujú. Mi hermano, por ejemplo, sí que tenía una vocación clara desde pequeño, que quería ser arquitecto. Vale. Luego, casualmente, pues casa con el Sí, negocio familiar, ¿no? bastante bien, sí. Pero él quería ser arquitecto. Yo no tenía claro qué estudiar. Ujú. Pero sí que al final, bueno, pues la sombra del futuro dentro de la empresa familiar siempre tenía como sentido. Ujú. Pero nunca sentí una presión Vale. por eso. Entonces, supongo que, no sé, si me apasionase la medicina, pues me habría dedicado a la medicina sin ningún tipo de problema. Pero de forma natural, de alguna Eso es. forma, Sí. los caminos se juntaron. Eso es. Vale, perfecto, muy bien. Y un poco a nivel de la llave de oro, ¿cómo la definirías o la consideras diferente a lo largo de todos esos años, de 80 años? Es decir, ¿qué consideráis que hoy ha sido el factor un poco diferencial para que haya podido estar, pues eso, 80 años en el sector y que sea un referente? Pues mira, yo diría que un rasgo fundamental, vamos a separar quizás la percepción del cliente o de puertas hacia afuera y de puertas hacia adentro, ¿no? Yo creo que una cosa que tenemos buena, no solo el equipo directivo, sino yo creo que toda la organización, es que creo que somos bastante prudentes. Vale. Y esto, aplicado a un tema financiero, pues también nos lleva a que seamos cautos a la hora de endeudarnos. Evidentemente es un negocio que funciona apalancado. Ujú. Y tienes que aprovechar de estas herramientas. Pero siempre hemos querido mantener unos ratios de apalancamiento moderados por lo que es el sector, que quizás comparados con otros, pues las escalas son diferentes, ¿no? Pero siempre hemos sido un poco cautos con esto. Hemos intentado crecer de una manera bastante controlada. Y luego, por otro lado, creo que nos hemos ganado también la fama de que hacemos las cosas, de que construimos bien, que los pisos de la llave de oro son de buena calidad. Eso en un mercado pequeño como el de Barcelona, la verdad es que ayuda, porque yo recuerdo haber visto anuncios de venta de pisos de segunda mano que la gente dice piso de la llave de oro. Ujú. En la descripción. Sí, y eso pues no Sí, deja de de calidad. ser un reconocimiento a la calidad. Luego si te vas ahora nosotros estamos empezando, digamos, una aventura en Madrid y ahí no nos conoce nadie, ahí nos tenemos que labrar el nombre, ¿no? Y quizás la estrategia comercial es otra. Vale. Porque hasta en estos 80 años de vida, ¿cuántas viviendas habréis hecho, por ejemplo, aquí en Barcelona? Barcelona concretamente no lo sé, pero debemos estar, yo creo que debemos haber hecho unos 15.000 o 16.000 pisos en toda la historia. Claro, es que 80 años dan para mucho. Yeah. Siendo de todas maneras, el sector promotor en Cataluña siempre ha sido de promotoras, incluso las que hemos sido más grandes, siempre somos más pequeñas que promotoras nacionales porque el suelo en Cataluña o en Barcelona es bastante limitado, entonces no hay grandes desarrollos como puede haber desarrollos en zonas de expansión del extrarradio de Madrid, por ejemplo, ¿no? Vale. Pero Un poco en cifras, es decir, donde a nivel de empleados, un poco número de operaciones que hacéis al año y un poco de facturación, ¿cómo estáis? mira, nosotros en cuanto a empleados tenemos la promotora en la que debemos ser unas 100 personas aproximadamente, porque nosotros como somos promotores y constructores, también tenemos equipos técnicos. Vale. Y equipo de proyectos, tenemos arquitectos propios y además tenemos la constructora que oscila un poco más el número de empleados, pero debemos estar alrededor de unos 150 en la constructora. 100 más 150, Sí. o sea, 250 aprox. Sí, y además nuestra constructora solo trabaja para nosotros, no trabaja para terceros, pero también hacemos obras licitando a constructoras de fuera. Vale. Ejercemos como promotores constructores en algunos casos y como promotores al uso en otros. Vale. Vale, perfecto. Y un poco decir, para tener toda esa plantilla, ¿cuántas operaciones tenéis que estar haciendo más o menos al año para poder...? A ver, como el ciclo de maduración de una promoción inmobiliaria es muy largo, desde compras el suelo hasta que vendes,
Nosotros ahora, por ejemplo, tenemos unas 15 promociones a la vez, en diferentes estadios. Vale. Y en cuanto a facturación nos varía mucho porque tenemos años que tenemos mucha obra en curso y pocas entregas, y luego años que hay muchas entregas. Vale. Cuéntanos un poco cómo es el proceso, es decir, para los que no lo sepan, es decir, desde el momento en que vosotros arrancáis hasta que se acaba vendiendo los pisos, es decir, cómo es vuestro trabajo. Nosotros compramos suelo, o sea, nuestra materia prima es el suelo, de diferentes tipos, ¿no? Materia prima podría ser un solar finalista, que es el que requiere menos gestión, ya puedes pedir licencia, hacer un proyecto y pedir licencia, y suelo en gestión. Entonces, nosotros intentamos meternos en planeamientos que requieran gestión de suelo, que al final acabas comprando suelo a mucho menor precio, pero que requiere de años de gestión y transformación. Vale. Y entonces tratamos de tener siempre suelos en diferentes procesos, en diferentes estadios, y hasta que los llegamos a transformar como solar, que es el suelo finalista, en el que ya se puede pedir una licencia y construir. Para los que no saben, es decir, la gestión del suelo, ¿en qué consiste exactamente entonces? Bueno, pues la gestión del suelo simplemente es transformar mediante procesos administrativos un suelo que, y para ponerlo, digamos, de una manera muy básica, lo que pueda llegar a ser un campo, que un municipio prevé que se va a expandir, que va a crecer ese municipio por ahí, por lo tanto se hacen recalificaciones. Entonces, nosotros no compramos suelo que no sea urbanizable. Vale. Porque podría ser que ese suelo nunca llegase a serlo. No. Pero cuando un suelo es urbanizable, que es que un municipio pues prevé que ahí va a haber un crecimiento de la ciudad, ese suelo que no tiene ni calles, ni parcelas resultantes, ni, digamos, no se ha llegado a pensar muy bien qué es lo que habrá ahí, pues, digamos, ese suelo va a pasar por una serie de transformaciones que son las más básicas. Es pues que alguien de la ciudad o del municipio piense cómo va a querer que sea este nuevo barrio, en cuanto a comunicaciones, accesos, calles, servicios, equipamientos, número de viviendas, y todo esto son procesos que van llevando a que al final pues tengas, digamos, parcelas definidas en las que se dice que va a ir cada cosa en una de ellas. Y es el suelo finalista. Y ese es el suelo finalista. Y nosotros estamos centrados sobre todo en el suelo residencial, que es el para hacer viviendas, para vivir. Luego en estos procesos también salen pues suelos para equipamientos para hacer pues escuelas o hospitales o estación de ferrocarriles, etcétera, ¿no? Todo esto es parte de la gestión del suelo. ¿Y vosotros en ese proceso cómo participáis? En el de que están de alguna forma dividiendo las parcelas, indicando dónde van las calles y demás, ¿vosotros ahí tenéis algún papel o únicamente cuando lo está haciendo, no sé, surveys, técnicos de urbanismo o lo que corresponda? Es decir, vosotros únicamente veis cómo ha quedado y decís, oye, pues a mí me gusta esta o esta otra. Intentamos incidir siempre por el bien común. La fórmula más habitual es que todos los propietarios de un ámbito que se tiene que desarrollar forman una junta, vale, normalmente una junta de compensación, en la que todos aportan unas cuotas, aportan unos pagos para pagar una urbanización. Vale. Y esto se encarga pues un despacho de urbanistas, conjuntamente pues participando los propietarios y los municipios, en las que se va forjando, digamos, la idea de lo que tiene, vale, que ser al final. Entonces, haces todo este proceso y queda el resultado final y vosotros tenéis pues vuestra parcela y a partir de ahí cómo seguís. Pero antes, ¿y eso cuánto dura de tiempo? Años, dependerá. Años. Pero, claro. Algunos muchísimos años. Algunos tantos años que si solo tuviésemos
un proyecto, estaríamos arruinados. Claro. Pues tenías a todo el equipo Eso, parado, sí, esperando. Sí. Pones tu fichita en uno, Sí. vas a otro, y mientras Luego, va avanzando... Eso es. Luego, evidentemente, también compramos suelo finalista, que el suelo finalista es el que ya puedes hacer un proyecto y pedir una licencia. En Barcelona, obviamente, si hubiese algún suelo disponible, sería finalista. Vale. Ya Pero tiene todo vosotros el proceso la hecho. inversión o una parte de la inversión la habéis hecho mientras todavía eso está pendiente de resolución. Sí. Es decir, vosotros hacéis una primera inversión que es en el suelo que no es todavía finalista. Sí. Y ahí esperáis los correspondientes años, con lo cual Eso hay es. una inversión ahí que está paradita. Sí. Y hay una salida de caja. Vale. Sí, hay una compra inicial del suelo. Ujú. Normalmente el propietario, bueno, puedes pactar unos pagos, un calendario de pagos, pero bueno, puedes alargar, no sé, un año, ¿no? O sea, Vale. y luego vas incurriendo, evidentemente, aparte de costes administrativos y de impuestos, también va habiendo pagos por la urbanización de todos estos sectores. Vale. Esto es en los suelos que requieren gestión. En los suelos que son finalistas, tú ya compras a un precio mucho más elevado porque el suelo es finalista. Claro. Un suelo que ya, en ese suelo tú ya sabes exactamente lo que puedes hacer, sabes el número de viviendas, sabes el número de metros totales, sabes el número de plantas que puedes hacer, sabes el producto resultante y entonces ahí solo te faltaría hacer un encargo a un despacho de arquitectos que hagan un proyecto y luego solicitar una licencia. Y la licencia también tarda su tiempo en... Pero en este caso todo esto lo hacéis vosotros también. Bueno, algunos los hacemos nosotros, algunos los hacemos colaborativamente con otros despachos de fuera. Vale. Y algunos los encargamos a despachos externos. Vale. Hacemos un poco de todo. Vale. Entonces vosotros es finalista, hacéis la parte del diseño a nivel de arquitectura Sí. interno o externo, sacáis la licencia y a partir de ahí os ponéis a construir. A construir y a vender. Vale. Sí. Es decir, construís todo, es decir, con lo cual todo eso también lo financiáis vosotros. Sí, bueno, financiamos con banca. Vale. Y a partir de ahí, y la venta. ¿Y la venta es cuando ya está todo construido o hacéis venta anticipada? No, empezamos a vender antes. Vale. La que le dicen sobre plano. O... Sobre plano o en construcción. Durante el proceso de construcción, Vale. sí. De hecho, cuando tú ya sabes cómo va a ser el producto resultante, sales a la venta. Ya. Y... ¿Siempre o hay algunas que se espera? O... A ver, y luego ya un tema más estratégico que es que en un mercado alcista, cuanto más Claro. tarde vendes, más caro vendes. Ujú. Pero vamos, lo normal es empezar las ventas con la construcción. Es lo habitual. Y si empezáramos, ya sé que no todos serán iguales, pero con un suelo donde tenéis que hacer todo, hasta la venta, ¿ahí que estamos hablando? ¿De 5 años? O... ¿Desde el momento en que empezamos la Sí, obra? O... no, desde el momento en que compráis un suelo que no es final, que No. tiene que pasar todo el proceso... Más. Más de 5 Más, años. Sí. Vale. Y Depende del sector o del planeamiento. Hay planeamientos muy ágiles, por ejemplo, en la que hay uno de los propietarios. Estas juntas normalmente son mucho más ágiles si hay un gran propietario que tira del carro. vale. Porque como las decisiones se toman por mayoría, Sí, un ahora sector tiene- con mucho propietario muy pequeñito y muy atomizado muchas veces es muy difícil de gestionar. Vale. Y luego, cuando hay propietarios que no son profesionales, que son propietarios de suelo, pero que quizás no es su principal actividad, a medida que van llegando costes de urbanización, a veces hay problemas de impagos, porque hay Ya. gente que no puede... Sí, que ha pasado por el camino... Entonces hay sectores que son mucho más ágiles que otros. La casuística siempre es muy distinta. Vale. Y teniendo esos periodos, ¿qué números os tienen que dar vosotros al final para que digáis eso ha sido un buen proyecto? Lo digo porque es bastante difícil. Al final, la primera parte no es como un huevo Kinder, pero bueno, no sabéis ni qué vais a poder construir ahí exactamente. Sí. Si es final, sí, pero si no es una previsión también un poco de... Bueno, normalmente cuando el suelo ya es urbanizable, que es cuando Ujú. entramos, hay unas... O sea, no hay una definición parcela por parcela, No es pero exacto, hay pero más o unas menos. grandes magnitudes. Vale, es decir, más o menos Sí, que hacéis es el plan vuestro- urbanístico, ¿no? Eso es. vuestras proyecciones están no son exactas, pero bueno, podéis proyectar Sí, algo. sí, sí. Entonces, Sí. al final, vosotros,
¿qué inversión normalmente se puede llegar a hacer y qué retornos tiene que tener sobre esa inversión? La inversión inicial... bueno, a ver, es que esto depende... Sí, claro, depende evidentemente de sí. volúmenes, ¿eh? Es decir, pero bueno, da igual, entiendo que inversión será proyecto por proyecto, porque no es Sí. uno pequeñito que no muy grande. Es decir, pero sobre el total invertido, ¿qué retorno vosotros esperáis sacar? O sea, normalmente se trabaja en el sector con un margen promotor de entre un 15 y un 18%. ¿Vale? Pero ahí estamos, o sea, esto es, o sea, no es que la promotora gane esto, estamos hablando de el margen puro sobre el proyecto, ¿eh? No estamos aquí imputando costes de estructura y costes fijos. Es decir, Vale. nosotros calculando una compra de un suelo y unos costes de construcción, que la verdad es que son muy elevados. En los últimos años este margen se ha visto significativamente reducido, Vale. porque los costes de construcción han subido bastante. Subieron a raíz de la guerra de Ucrania, la subida del coste de la energía. Por materiales. Sí, y no ha habido luego una corrección. Y luego también hay muchas dificultades de encontrar mano de obra calificada. Entonces, los costes de construcción han subido bastante y no se han llegado a ajustar. Y el precio de venta no se ha podido subir en la misma proporción. Entonces, lo que decís es que desde todo vuestro coste, desde la compra del solar, todo lo que tengáis que pagar durante todos estos años, etcétera, la construcción, es decir, desde el precio de venta, vosotros el margen esperado para alguien de la industria es un 15, un 20%, pero después de ahí le tendrías que restar quizá toda la parte más de headquarters, de gente de oficina que... Vale, Sí. ok. Vale, y también a nivel de números entiendo que es una compañía posiblemente difícil de gestionar a nivel financieramente, ¿no? Es decir, porque si tienes 15 proyectos a la vez, en cada uno en diferentes etapas, que no sabes cuál se te va a retrasar o no retrasar, que hay que apalancarse en parte para cada uno de los proyectos, que la venta se puede retrasar o no, que en el momento de la venta no sabes si va a ser alcista, va a haber una guerra. Totalmente. Con lo cual no puedes garantizar tampoco precios de venta. Pues más o menos No, la pero... verdad es que nosotros cuando hacemos un business plan de un proyecto, por mucho que nos esforzamos mucho en ser muy rigurosos, luego como son procesos tan largos, luego cuando estamos en las fases finales de venta de un proyecto y revisamos el business plan inicial, cambia mucho. Claro. Y porque no sabes a cuánto vas a vender. Si tú No, piensas en la Barcelona a 5 años, no sabes a cuánto se va a vender. Es decir, no, hacemos estimaciones. Aspiras a que más, evidentemente, pero... Esperas a que más. Claro, la idea es que el tiempo lo haga mejor. Pero, claro, al final son ciclos, ¿no? Y pues cuando es alcista te ayuda, pero el tiempo, si no, se puede girar en tu contra. Hay un tema importante en el negocio y es que normalmente nosotros, por ejemplo, nosotros que somos promotores y constructores, tenemos la dificultad de la planificación de la constructora, de concatenar proyectos para no tener necesidad de contratar a más gente o de tener gente ociosa. Entonces, esto hace unos años era bastante más fácil que ahora, porque más o menos éramos capaces de calcular estos trámites administrativos, como por ejemplo una obtención de licencia, sabíamos más o menos cuánto iba a tardar, pero ahora no lo sabemos. Entonces, los proyectos, la variable tiempo, que evidentemente es fundamental, es muy difícil de pronosticar en el sector inmobiliario hoy en día. Ya no hablemos, lo que hablábamos antes de la gestión de suelo es una incógnita tremenda. O sea, yo compro ahora suelo que no sé cuándo va a poder ser finalista o cuándo lo voy a estar vendiendo. ¿Y en qué condiciones? Ni en qué condiciones. Pero es que incluso cuando ya estamos en periodos mucho más cercanos a la realización del proyecto, yo hago un encargo a un despacho de arquitectos, hacen un proyecto y lo entro para la solicitud de licencia, no sé cuánto me va a tardar. He tenido casos que me han tardado 3 años para darme una licencia y he tenido casos que me han tardado 9 meses. Entonces, esto
acarrea evidentemente muchísimas dificultades, pero una de ellas es la planificación de nuestra propia constructora. Claro, sobre todo si lo tenéis en plantilla, es decir, que si Sí. externalizaras, bueno, Claro. es decir, puedes ir llamando, pero si los tienes en plantilla es lo que tú dices, es decir, si te juntan 2 de golpe no vas a doblar plantilla, y si te juntan 2, al mes siguiente cuando hayas acabado los 2 estarán como ociosos, Claro. por así decirlo. Por eso no hacemos todas nuestras obras con personal propio. Ya, sí, pues si no sería... Porque nos es más prácticamente fácil imposible. estar un poco quizás, pues digamos, por debajo de las necesidades Sí. y siempre poder complementar con Y no licitaciones. sobredimensionados. Eso es. Y luego cuando hacemos promociones, nuestras promociones hechas por nuestra constructora siempre son en un radio de acción que podamos abarcar desplazando nuestro propio personal. Por lo tanto es Barcelona y segunda Corona. Ujú. Todo lo que sea más lejos o todo lo que sea otras ubicaciones como nuestra delegación de Baleares o la de Madrid, ahí hacemos de promotores puros. Ahí somos promotores que, digamos, hacemos la gestión del suelo, encargamos un proyecto y luego licitamos con una constructora externa. ¿Y qué ventajas o desventajas hay de gestionar, hacer ambos papeles o hacer solo uno? A ver, es una buena pregunta porque a nivel de eficiencia no es mucho más eficiente tener, o no es más eficiente tener una constructora propia. Porque al final es un tema de economías de escala. Okay. Las grandes constructoras o las constructoras que solo se dedican a la construcción, pues son eficientes y en cuanto a gestión de personal y recursos, pues lo tienen muy optimizado. Trabajan con márgenes pequeños, pero esto tiene mucha eficiencia. Nosotros... creo que una de las cosas que nos aporta tener una constructora propia es evidentemente mucho control de calidad, porque nosotros tenemos toda la vertical de la constructora. Tenemos, digamos, claro, tenemos a los arquitectos, a los jefes técnicos, a los encargados y luego todo el personal luego subcontratamos a industriales, pues evidentemente no hacemos cocinas, o no hacemos carpintería, o no hacemos pues instalaciones, ¿no? Pero el control es muy riguroso. Entonces, nos permite pues tener mucho control de calidad y luego también nos permite ser bastante ágiles a la hora de poder darle más gas a un proyecto que a otro, que nos puede interesar especialmente. Podemos acelerar un proyecto y ralentizar otro haciendo un poco de trasvases de ¿Y cómo de es mantener estos perfiles? Entiendo que posiblemente a los perfiles dentro de la parte de construcción, digamos, que es digamos la mano de obra que a lo mejor es menos cualificada, ¿no tenéis grandes problemas? Lo digo porque al final hay como mucha demanda de esos perfiles. Entiendo que por estar en un proyecto como el vuestro, es decir, a lo mejor los podéis retener y fidelizar, pero que eso va contra en parte también de pagarles más. Si les pagas muchos más, aparte, pues no te comienzan a salir los números. Es decir, ¿cómo lo hacéis? Pues a lo mejor son perfiles que dentro de la compañía, a nivel de discurso, mensajes o subidas o categorías, tampoco pueden tener tanto recorrido como a lo mejor pues otro que puede acabar en director de X. Sí, pero... hay un problema de mano de obra calificada en todo el sector, evidente. Cuesta mucho encontrar a gente buena y además parte del problema es que después del boom inmobiliario de los 2000 había mucha inmigración que había venido a trabajar aquí de esto, que luego pues volvía a sus países y además esto se junta con que probablemente la gente joven no quiere este tipo de trabajos hoy en día. Yo recuerdo que siempre habíamos tenido muchos empleados que eran hijos de gente que había trabajado en la obra también, ¿no? Era muy habitual y esto se da cada vez menos, ¿no? Al final la gente joven decide pues, que quiere hacer otro tipo de trabajos. Pero curiosamente nosotros tenemos poca o muy poca rotación. La gente es muy fiel y no solo en la constructora sino en la promotora también. Nosotros cada año en la cena de Navidad pues celebramos, damos
unas placas, digamos, un reconocimiento a la gente que cumple 25 años y, y cada año hay muchos. ¿Sí? Y eso significa pues que tenemos poca rotación y que la gente por algún motivo que quiero pensar que porque está bien, se queda. Y evidentemente pues supongo que habrá muchos factores y nos engañaríamos si no pensásemos que el primero es que se ganan bien la vida. Pero creo que también es importante que la gente, y yo lo veo muchas veces cuando voy a obras, la gente se siente orgullosa de trabajar en la Llave de Oro. Creo que a nivel profesional en obra es algo que quizás... Al que le gusta. Sí. Y entonces seguro que si se quedan es porque pues se ganan bien la vida y porque se sienten bien tratados, pero hay un componente también de que, bueno, pues que creen que están en una buena empresa, que las perspectivas de futuro son bastante ciertas. Quiero decir que no están en un trabajo en el que no sepan qué va a pasar dentro de 5 años. Al final, si la empresa lleva 80 años, pues lo esperado es que, no sé si 80 más, pero que siga, ¿no? Sí. Y entonces ahí hay un punto de estabilidad. Yo creo que es importante hoy en día valorar en un trabajo. Vale. Qué bueno. Y sin tener mucho conocimiento del sector a grandes rasgos, pero siempre se habla del problema de la vivienda y que hay poco acceso a la vivienda y demás. Y has comentado que, bueno, que hay todo ese proceso como muy largo. Y que en ciertas ciudades, bueno, en Barcelona no hay suelo, es decir, ¿qué veis vosotros un poco de cómo es el futuro, cómo se puede o hacia dónde debería ir un poco el sector o incluso la normativa idealmente hacia un modelo específico? Sí, vaya por delante que los promotores, y ya no solo yo a título personal, sino desde la Asociación de Promotores, compartimos evidentemente la idea de que hay un problema grave con la vivienda y queremos ser parte de la solución. Entonces, yo creo que el problema de la vivienda en España es muy importante, que la escasez de vivienda es una de las mayores preocupaciones del ciudadano. Y probablemente... ¿Pero es la escasez de vivienda o es la sensación de que no hay vivienda accesible para ciertos ciudadanos? Bueno, pasan dos cosas. Una es que España está construyendo desde hace bastantes años unas 90.000 o 100.000 viviendas menos anualmente de las que debería construir. Okay. ¿Vale? Entonces vamos acumulando un déficit de vivienda. Y como cualquier mercado, si va restringiendo la oferta y la demanda pues es la misma, pues los precios suben. Y entonces digamos que por un lado hay un tema de que se produce muy poca vivienda. Y entonces por otro lado resulta que la administración ha optado en los últimos años en mi opinión, por sobreregular el sector. Yo creo que la solución a la vivienda sería poder hacer más vivienda. Si lográsemos inyectar más vivienda en el mercado, bajarían los precios. Esta es mi opinión. Pero es que no se puede, porque hay una escasez de suelo finalista hay muy poco. Necesitamos que la administración gestione suelo. Y luego, por ejemplo, pues entrando en el caso de Barcelona ciudad, que no hay obra nueva, es prácticamente inexistente. Ya llevamos muchos años en la que prácticamente no se hace nada debido a la sobreregulación. Hay una normativa que es el famoso 30% que obliga a destinar el 30% de los metros que hagas a la protección oficial, que en muchos casos hace que no sean viables. ¿Pero habría posibilidad, es decir, de seguir como operando en Barcelona?
Es decir, quitando regulación, digamos, el tema del 30% o algunos Sí, otros. con rehabilitación, eso. Bueno, y en Barcelona tiene suelo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Hay bolsas de suelo. Y hay bolsas grandes en la zona de la Sagrera, en la zona de la Marina del Prat Vermell. Y luego hay ¿Y qué pasa con esas bolsas, por ejemplo? Que no hay opción de... Bueno, hay parte de... Hay suelo que se va gestionando, pero luego hay mucha parte de proyectos que no se tiran adelante porque no son viables. Yeah. No son viables por esta regla del 30%, destinarlo a vivienda social. Sí. ¿Esto qué significa a nivel de números para la promotora y constructora? Sí. ¿Qué implica? Que ese 30% se tiene que vender a un precio regulado. A un precio regulado. Sí. Y por lo tanto ya no llegáis a ese 15, que de hecho en muchos casos es más de un 30% porque se cuenta la edificabilidad total del inmueble. Uh-huh. Y si tiene bajos comerciales, esos metros de los locales comerciales computan a la hora de hacer el cálculo, pero a la hora de destinarlo a vivienda te acaba aumentando incluso más del 30%. Entonces, si fuera, no sé si esto es un caso real, pero si fueran 100 viviendas en un edificio, sí. 30, sí. Haciendo los números redondos, irían a protección oficial. A protección oficial con unos precios regulados que hacen que no se lleguen a... Es decir, si yo pudiese comprar suelo en Barcelona y el señor que me lo vende, porque aquí hay un tema importante. Las promotoras normalmente no son las tenedoras de suelo. El suelo muchas veces está en manos de privados. Okay. O de privados, o de familias, o de empresas que se dedican a otra actividad y tienen pues unas oficinas, una nave que se deciden cambiarse de sitio. Pero o sea, los grandes propietarios de suelo no acostumbran a ser las promotoras, porque las promotoras el suelo lo tienes circunstancialmente, lo compras para luego venderlo. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros vamos a comprar suelo, la mayoría de veces, o lo que nos puede pasar aquí en Barcelona, es que el propietario del suelo lo vende a un precio, tiene unas expectativas de venta y muchas veces incluso porque en periodos anteriores pues ha oído o ha escuchado a los precios que se vendían, no está aplicando este descuento sobre el precio que sí que ahora tiene el producto finalista, que es este 30%. Entonces, en la mayoría de casos en los que nosotros analizamos operaciones en Barcelona, cuando hacemos nuestro business plan y le imputamos que hay que hacer un 30% del producto resultante para la venta de protección oficial, no sale el número. Okay. Pero, evidentemente, si nosotros pudiésemos comprar un suelo bien de precio y la legislación dice que tenemos que hacer un 30% de protección oficial, lo haríamos. Uh-huh. Pero la realidad es que en Barcelona no se hace nada por eso, porque en la mayoría de casos es inviable. Estamos hablando, no quiero entrar en la regulación en sí, pero bueno, de proyectos de más de 600 metros. Vale. Que también aplica una rehabilitación de un edificio. Y si vosotros venís operando desde hace 80 años Barcelona, ahora no es viable. Es decir, ¿qué os planteáis a futuro? Es decir, ¿creéis que esto de Barcelona es circunstancial y que de aquí X tiempo vais a poder seguir operando? ¿O no? O ya, evidentemente, como compañía, si no podéis operar Barcelona, tenéis que cambiar bastante un poco la mentalidad y salir fuera. ¿Qué estáis haciendo? A ver, por un lado, yo creo que lo de Barcelona es circunstancial, porque Barcelona tiene un problema tremendo de acceso a vivienda, entonces en algún momento habrá que ponerle solución. Si la solución al problema que se buscó no está dando frutos, pues en algún momento alguien decidirá pues que esto no ha funcionado, pues que busquemos otra cosa. Vale. No sé cuándo, pero esto llegará. ¿Eso está en efecto desde? Esto es lo instauró la alcaldesa Colau. Sí. Okay. Y entonces, desde que está el señor Collboni, sigue vigente. Sé que está habiendo, digamos, un think tank para replantear la situación porque son conscientes del problema y que, bueno, pues se están dando pasos para cambiarlo. A día de hoy sigue igual, pero creo que se está trabajando en ello. Probablemente, pues
me imagino pues que el tema de las rehabilitaciones quizás pues lo hacen que no se apliquen las rehabilitaciones o que tú puedas compensar económicamente pues parte de que en lugar de que tengas la obligación de hacer la protección oficial, quizás puedas llevarte estos metros para hacer protección oficial en otro sitio. No agruparla, redistribuirla, etc. Esto, o sea que creo que en algún momento pues alguna solución al problema. Es decir, que en vuestros planes a futuro no está descartado Barcelona, sino que no. Vale. No, de hecho no está descartado ahora tampoco. Nosotros seguimos estudiando operaciones en Barcelona. Pero hacéis muy pocas. Hacemos muy pocas. Y entonces estamos muy centrados en el área metropolitana. Vale. Hay algunos municipios que también tienen esta aplicación y luego evidentemente lo que sí que es importante es que cuando hablábamos del suelo en gestión, el suelo en gestión siempre tiene ya sus cargas de protección oficial. Pero eso lo sabes desde el principio. No. Entonces los precios de venta van acorde con las cargas. Hay planeamientos que tienen no el 30, sino el 40 o el 50% de protección oficial. Cuando es muy habitual. Ya lo sabías, con lo cual pagaste acorde a eso. Eso es. Vale. ¿Y en Madrid desde hace cuánto estáis operando? Pues hace igual 5 o 6 años que empezamos a buscar oportunidades ahí y hemos ido comprando y la verdad es que la apuesta de la empresa por Madrid es importante. ¿Y ya tenéis alguna promoción terminada y vendida? Por los plazos que nos hemos... Ahí precisamente lo que hicimos es no hemos comprado nada finalista, hemos comprado todo suelo en gestión, hemos comprado bastante suelo en diferentes zonas de Madrid y justo ahora acabamos de empezar la obra de la primera promoción. Bueno, eso es una buena sí. Ejemplo de los plazos que habíamos hablado antes, sí, ¿no? Sí. Y a nivel de diferencias Barcelona-Madrid, a día de hoy, ¿es como más permisivo, digamos, Madrid? Es más ágil. Más ágil. Sí. No creo que sea un tema de permisividad, sino de que creo que hay un poco más de alineación quizás entre la administración y el empresario. Vale. Para entender pues que hay una finalidad y un bien común y que bueno pues que los proyectos para que funcionen hay que ir de la mano juntamente con la administración. Entonces creo que la agilidad quizás es la diferencia. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, una masterclass aquí de toda la parte de promoción inmobiliaria. Hemos entrado interesante en detalle, sí. Si quieres, bueno, comentamos un poco algunas otras actividades que has venido realizando, ¿no? También cofundaste una compañía. ¿Nos puedes contar un poco de dónde surgió esto? Sí, una compañía que se llama FAR, que es una marca de ropa de deporte, de correr. Y esto la verdad es que es un proyecto que nace de un hobby, ¿no? Que yo siempre he hecho muchísimo deporte y mi grupo de amigos pues siempre ha sido el grupo de los amigos del deporte y pues nace un poco de las ganas de liarse la manta a la cabeza, la verdad, porque era un poco follón y son estos proyectos que casi nacen de tomando unas cervezas y que luego pues van volviéndose un poco serios y luego acabas ocupando pues las noches y los fines de semana metiéndole horas para que salgan adelante. Pero FAR Running es una marca de ropa de correr que cofundé con mi amigo Nacho Gómez y con Aitor Molina, que fue el director creativo. Y con ellos empezamos pues una historia que ha sido muy bonita, que hemos disfrutado un montón y que ha ido creciendo. Y es el poder hacer pues ropa para correr que quisiésemos llevar nosotros y que probásemos nosotros y que fuese pues quizás el tipo de ropa pues que no acabábamos de encontrar. Tiene un punto quizás un poco nicho, porque lo que creo que es una ropa pues que es de mucha calidad, pero sobre todo lo que es un poco salir del
mundo mainstream de Nike, Reebok, Adidas, etcétera, o Asics, ¿no? Y entonces pues es un proyecto pues que empezamos, ya te digo, pues como vamos a hacer una colección de ropa y se la vendemos a amigos, y poco a poco fue creciendo y nos ha dado muy buenos resultados, la verdad. Qué bueno. Y como entiendo que no venís del sector, digamos, entonces como a nivel de concepto está bien, es decir, ¿cómo lo comenzáis a implementar? Porque pensar, oye, pues una marca de ropa sí, a partir de ahí, pues diseños, fabricación, dónde fabricamos, cómo llega el producto, cómo lo vendemos, eso, ¿qué habéis ido aprendiendo sobre la marcha? Sí, la verdad es que podría escribir un libro de errores, creo. Porque sí, ha sido a base de caerse y volverse a levantar en la mayoría de casos. También hemos sido muy prudentes a la hora de crecer y a la hora de hacer producciones y a la hora de destinarle recursos. Claro. Entonces empezamos con producciones pequeñitas y siempre ha tenido un crecimiento muy orgánico. Vale. Y empezó un poco pues sí, tirando de contactos que puedas conocer de gente que sabes que se dedica, pero la verdad es que pues hubo una época pues que cogíamos un avión, nos íbamos a Portugal y nos íbamos a llamar a puerta de fábricas y a explicar lo que queríamos hacer y a ver si encontrábamos pues a alguien que nos echase una mano. Y la verdad es que siempre hemos tenido, parte del éxito evidentemente pues es que tenía que Aitor, que es un fuera de serie a nivel artístico, como director creativo, pues digamos que tenía una varita y entonces pues todo lo que hacíamos era muy chulo. Y luego pues a nivel calidades sí que siempre hemos estado como muy encima de los fabricantes para lograr tener un producto resultante pues de alta calidad. Y nada, pues esto nos pilló en una época que nos dedicábamos a viajar por el mundo corriendo maratones. Y bueno, pues fue un poco el subidón de... Para añadir un poco de emoción, pues sí, ahora... Sí. Muy bien. Como que si no fueran suficientes los 40 y pico kilómetros. Eso es. Muy bien. Y además, en sector, podría decirse una startup, ¿no? ¿Has hecho algo más en el ámbito de otros proyectos o me parece como inversor, ¿no? Sí. Bueno, a ver, siempre he sido bastante inquieto en cuanto al tema financiero, incluso a temas de bolsa a muy pequeñita escala, pero bueno, sí, siempre me ha gustado. Y en cuanto a inversiones, sí, soy curioso y soy bastante activo, digamos. No me gusta meterme en cosas con mucho riesgo, pero sí que me gusta diversificar las inversiones. Entonces, a nivel personal sí que voy haciendo pues algunas pequeñas participaciones en proyectos, y a nivel empresarial sí que tenemos una parte, digamos, de inversiones más financieras que le vamos destinando recursos a distintos tipos de proyectos de cualquier ámbito. Normalmente la verdad es que nos metemos por eso en proyectos que aporten un retorno de inversión moderado y un riesgo relativo. O sea, no nos va mucho el rock and roll a nivel de empresa. Es más como productos financieros con una rentabilidad X que más o menos esté asegurada, no tanto, quizá al menos desde esta parte más empresarial, invertir en 10 startups, cada una de su padre y su madre, que pueden ir bien o cerrar las 10. Eso a lo mejor sería más a título personal, si a ti pues un amigo o alguien te cuenta algún proyecto, pues le pones algún pequeño ticket y ya está. Vale. Perfecto. Y un poco, es decir... Ya para ir un poco acabando, es decir, a nivel un poco, si alguien quisiera aventurarse a día de hoy en el sector más de la promoción, construcción y demás, ¿lo verías como que es viable? ¿Le darías algún consejo? ¿Le dirías, oye, no te metas aquí ahora? Es decir, yo porque llevo 80 años ya con la familia, pero no es un sector ahora para meterse.
A ver, yo creo que es un sector que... Es una buena pregunta, porque creo que se puede ganar dinero, pero la caída, si las cosas no van muy bien, puede ser desde muy alto. Uh-huh. Porque al final te mueves en unas cifras de apalancamiento importantes. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que se mete a comprar pisos y rehabilitarlos uh-huh. a pequeñita escala, que, bueno, pues que es un negocio que puede ser interesante siempre y cuando no tengas no te toque el factor de riesgo, ¿no? Que puede hacer que todo, porque por ejemplo, una ocupación te desmonta. Sí, o una rehabilitación, pues que precisamente por no ser del sector o muy profesional, pues tenías un presupuesto asignado y luego pues incidencias, ¿no? No, que entonces, todo el mundo yo creo que tiene algún amigo o ha hecho alguna vez lo de comprar, reformar y vender. Es decir, que si haces todos esos pasos, pues sí, puedes sacar una rentabilidad. Pero supongo que hay unos factores de riesgo que es una como ruleta rusa, que si te toca a ti claro. y te pasa, la rentabilidad pierdes todo. Tú pierdes las siguientes 5 operaciones que fueras a hacer. Claro, yo en cualquier tipo de negocio siempre pienso que lo mejor es abarcar cuanto más posible, ¿no? Entonces, claro, pues si tú puedes hacer pequeñas inversiones, pero muchas, bueno, pues si una va mal, sí, compensas con... Pero claro, a la hora de meterte en este sector, la unidad es tan cara, sí. ¿no? Que es difícil que puedas empezar rehabilitando 10 viviendas, evidentemente. Que haces un all-in, pones todas tus fichas en la misma y evidentemente esperas que se vaya bien. Si la primera ha ido mal, el negocio posiblemente ya se haya acabado. Eso es. Muy bien. Y en cuanto al tema, o sea, y si pongamos el ejemplo de pues alguien que vende una empresa y que tiene capital, ¿no? Uh-huh. O sea, o alguien que tiene una muy buena financiación y puede acometer inversiones importantes, creo que sí es un buen sector, pero tienes que estar preparado para tener mucha paciencia por lo que decíamos del control de tempos. Uh-huh. Yeah. Entonces depende de qué sector vengas, pues igual te desesperas. Ya. Y para finalizar, una pregunta que tenía, es decir, tú ves la actividad de la promoción y construcción, y igual de la como has descrito y cómo se ha venido realizando, que seguirá en los próximos 5, 10, 20 años, o crees que habrá algún factor? No, yo creo que ahora hay algo disruptivo, que es la industrialización del sector. Creo que eso es muy importante. Me atrevería a decir que el ser humano seguirá viviendo seguirá necesitando viviendas, ¿no? Claro. Coches ya no sé si me atrevería a decirlo, ¿no? O medios de transporte pueden cambiar, hay muchas cosas que pueden cambiar mucho, pero bueno, un techo creo que de alguna manera u otra siempre necesitaremos, pero el sector está evolucionando rápido. Tengo que decir que, a pesar de la creencia popular quizás, hoy en día cualquier promotora ya hace las cosas muy bien, porque el código técnico hay un código técnico que hay que cumplir. Y este código técnico ya obliga a hacer... El estándar de calidades del código técnico es muy alto. Las viviendas de obra nueva hoy en día son muy eficientes energéticamente, son muy eficientes acústicamente. Quiero decir que las cosas, cualquier promotor o constructor hoy en día ya debe cumplir y ya son exigentes. Pero ahora estamos en el mundo de la industrialización, que está llegando por fin al sector residencial. Uh-huh. Y esto es una cosa tan básica como que pasar que en obra pues haya desvíos de centímetros a ir a milímetros, ¿no? Porque al final es un ensamblaje. Yeah. Y esto acorta mucho los procesos de construcción y además pues creo que con unos resultados muy buenos. No se puede aplicar en todos lados aún o hay ciertas dificultades, porque claro, lo ideal es hacer un bloque aislado, que puedas, cuanta más repetición de
unidades, ¿no? Si todos los baños son iguales, pues mucho mejor. Es decir, una obra entre medianeras en el Paseo de Gracia, pues es muy difícil industrializarla. Supongo que todo llegará. No es más económico a la hora de como costes de construcción, pero el plazo se acorta si va todo bien. Entonces, yo creo que en los próximos años nos acostumbraremos a ver obras que, bueno, ves que hay un solar que parece que hace mucho tiempo que no pasa nada, pero de repente un día llegan grúas y empiezan a montar. Y en pocos meses pues tienes una obra terminada. Okay. Muy bien. Perfecto. Pues muchas gracias, Ferran, por la entrevista. Genial, pues un placer compartirlo con vosotros. Perfecto, gracias, muchas gracias. Gracias.